Les decía, un circuito de primer orden es un circuito que tiene como mínimo un dispositivo de almacenaje de energía. Y les digo como mínimo porque puede tener varios dispositivos, siempre y cuando estos se puedan simplificar. Ahora, para representar un circuito de orden 1, no basta con tener solo el dispositivo de almacenaje de energía, sino tener también un dispositivo en el cual la energía se pueda descargar, un dispositivo que pueda absorber la energía. Permítame, muchachos. Entonces, muchachos, el primer circuito con el que vamos a arrancar es el circuito RC sin fuente. Cuando se pone sin fuente es que la única fuente de energía ahí va a ser la energía almacenada en el dispositivo capacitor. No va a tener una fuente permanente conectada, sino que va a haber un almacenamiento de energía en el capacitor. Vamos a poner aquí. Aquí está, miren un circuito RC sin fuente. Vamos a asumir que el capacitor tiene un voltaje. Espérense, B sub 0 le pone aquí. Vamos a poner B sub C. Voltaje del capacitor de tiempo cero es igual a un voltaje B sub 0. Esto significa, muchachos, que el capacitor viene de otra condición. En el instante en que el capacitor, nosotros lo empezamos a evaluar, que es en el instante cero, vamos a hacer una evaluación de 0 hasta infinito. Entonces, en ese instante, el voltaje que tenía almacenado el capacitor lo vamos a llamar B sub 0. Ahora, nosotros podemos analizar el circuito de cualquier forma, ¿verdad? Recuerden que ya miramos las características de análisis de un circuito, pues. Como lo que me interesa es el voltaje del capacitor, lo voy a analizar por nodos. Recuerden que en el nodo ustedes suman corrientes, pero encuentran voltajes. En mallas ustedes suman voltajes, pero encuentran corrientes. Entonces, si lo pongo aquí, este como mi nodo de referencia y este como mi nodo que voy a analizar, voy a poner la corriente de ambos dispositivos saliendo, como un análisis de nodos normal. En ese nodo, la corriente del capacitor más la corriente del resistor es igual a 0. Nuevamente, muchachos, ¿cuál es la ecuación de la corriente del capacitor? La capacitancia por la derivada del voltaje. Exactamente. Miren, capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Esa es la ecuación de la corriente del capacitor. ¿Y la ecuación de la corriente del resistor? ¿Cuál es la ecuación de la corriente del resistor, muchachos? Voltaje entre resistencia. Exactamente. Entonces vamos a poner aquí, miren, voltaje del resistor de tiempo con respecto a la resistencia. Como tengo sumadas las dos corrientes ya aquí en mi función, pues es igual a 0, ¿verdad? Como les digo,
nada del otro mundo, nada que no hayamos aprendido, ¿verdad? Ahora, una vez que tengo planteada la ecuación, como solo tengo una capacitancia y una resistencia, miren, y están puestas así de esa forma, es evidente que el voltaje en el capacitor y el voltaje en el resistor es el mismo, ¿verdad? Entonces, puedo poner voltaje del capacitor es igual a voltaje en el resistor. De forma tal que aquí, en vez de tener voltaje de resistor, lo puedo sustituir y me puede quedar entonces acá, miren, ya trabajado, la diferencial del voltaje del capacitor de T con respecto al tiempo más voltaje del capacitor de T, porque hice la sustitución sobre RC es igual a 0. Y allí tienen ustedes, miren, ya está una ecuación diferencial de orden 1. La ecuación queda porque tenemos un dispositivo de almacenaje de energía que, por supuesto, en su ecuación de relación voltaje-corriente tiene una derivada y un dispositivo de, ¿cómo se llama? Que absorbe energía, que la conviene, en este caso la resistencia, normalmente la convierte en calor, ¿va? Entonces, aquí está, ¿bien? Me genera una ecuación diferencial de orden 1. Por eso es que les digo, si yo tuviera varios capacitores, pero todos están conectados de forma tal que se pueden simplificar y dejar solo un capacitor equivalente, entonces un sistema de ese tipo igual me va a dejar una ecuación diferencial de orden 1. Como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Un dispositivo de almacenaje de energía y un dispositivo de disipación de energía. Miren. Ahora lo que tenemos que hacer, por supuesto, muchachos, es resolver esa ecuación. Y ya asumo, todos ustedes saben resolver ecuaciones diferenciales de orden 1. Si no, pues no estuvieran en esta clase, ¿verdad? Entonces, vamos a escoger un método de solución. Aquí voy a poner primero aquí, con respecto a T es igual, esto pasa al otro lado al igual, sería menos 1 sobre RC por BC de T. Aquí, muchachos, posiblemente el método más sencillo para resolverlo es usando transformada de Laplace. Aquí yo lo voy a resolver de esta forma, trabajando en tiempo, ¿verdad? Que es posiblemente el método no más sencillo. Pero al ser una ecuación de orden 1, pues queda, digamos, tampoco es tan complicado, ¿verdad? Entonces me queda la diferencial de BC de T sobre BC de T es igual a menos 1 sobre RC por diferencial de tiempo. Miren. Ahí tenemos la ecuación. Vamos a ver. Ahora, si yo tengo esta ecuación, la forma de resolverla es integrando ambas partes, ¿verdad? Voy a integrar aquí, porque tengo sería la integral de la diferencial de BC de T sobre BC de T, e integrar aquí. De esta forma, integral de la diferencial de BC de T con respecto a T es igual a menos 1 sobre RC integral de diferencial de T. Si yo integro ambas partes, me va a quedar sumada, digamos, una constante. Porque toda integral tiene una constante. Aquí me va a quedar logaritmo natural de BC de T
B, perdón. Aquí le puse, aquí, BC a esa, sí, ¿verdad? Esa integral me queda logaritmo natural y al otro lado, entonces me queda menos 1 sobre RC, la integral de diferencial de T es T. Y ambas ecuaciones me generan una constante, la cual yo puedo representar como el logaritmo de un número. Más logaritmo natural de A, por ejemplo. Sin importar qué constante sea, la puedo representar como el logaritmo natural de otro número, ¿verdad? Entonces, miren. Esto es la ecuación que genera ya. La tengo toda trabajada, ¿verdad? Esto, muchachos, ya digamos que nos está dando una idea de la solución. Aquí es bien fácil. Logaritmo natural de BC menos logaritmo natural de la constante A es igual a menos 1 sobre RC por T. Entonces, todavía más trabajada aquí me va a quedar logaritmo natural de BC sobre A, donde BC es una función de tiempo, ¿verdad? Es igual a menos 1 sobre RC por T. Por supuesto, muchachos, el valor que nosotros andamos buscando es BC, que es el voltaje del capacitor. Es el valor que nos va a quedar para solución de esta ecuación. Y para solucionar eso, sacamos aquí todo E a la... Si yo elevo E a la logaritmo natural de BC de T sobre A, E a la logaritmo natural de BC de T sobre A, va a ser igual a E a la menos 1 sobre RCT, miren. Las dos partes elevadas, entonces E a la logaritmo natural se anula y me queda que BC de T sobre A es igual a E a la menos 1 sobre RCT. En este tipo de solución vemos de dónde aparece la exponencial, ¿verdad? Como les decía, esa ya es una solución para una ecuación diferencial de orden 1. Toda ecuación diferencial de orden 1 tiene ese tipo de solución, ¿verdad? En este caso, me va a quedar exclusivamente la exponencial porque la ecuación diferencial de orden 1 está igualada a 0. Bueno, ya tenemos esto copiado aquí. Voy a borrar, ya sabemos de dónde viene. Entonces, vamos a poner esta expresión acá. Despejando, me va a quedar que el voltaje del capacitor en el tiempo lo puedo representar como el valor A multiplicado por E a la menos 1 sobre RC por T. Esto es el despeje de esta ecuación, ¿ve? Y ahí tienen cómo nos queda el voltaje del capacitor. AE a la menos 1 sobre RCT. Ahora, muchachos, ese valor A ¿cuánto vale? Pues nosotros tenemos que en un capacitor el voltaje no puede variar de forma instantánea y ya tenemos que el voltaje del capacitor para 0 es igual a V sub 0. Independientemente de qué ecuación de voltaje del capacitor nos quede, sabemos que cuando sea evaluado en tiempo 0 va a tener que valer V sub 0, sí o sí. Porque el voltaje en un capacitor no puede variar de forma instantánea. Entonces, si yo evalúo de esa forma, el voltaje del capacitor de 0 es igual a E a la menos 1 sobre RC por 0. Y eso es igual, miren, a V sub 0, que es el voltaje inicial del capacitor. ¿Verdad? La condición inicial, la condición previa, lo que traía de otro resultado. De aquí entonces queda claro que esto es igual a, porque E a la menos 0 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, la ecuación definitiva aquí del voltaje del capacitor, miren, voltaje del capacitor en tiempo es igual
a E a la menos T sobre RC. Ve, perdón, A. Voy a quitar el valor A y voy a poner el que ya encontramos, ¿verdad? Aquí, esta ecuación ya estaba. El valor es B sub 0. Donde B sub 0 es el voltaje inicial. El voltaje de la condición inicial del capacitor. Cuando comenzamos a trabajar en este circuito. Entonces, muchachos. ¿Consultas acá? Esa es como una fórmula general, ¿verdad? Es una fórmula genérica. Cuando nosotros tenemos Tiene de resistencia y capacitancia, nada más. una resistencia y una capacitancia, siempre va a dar esta fórmula. Y recuerden, da esta fórmula considerando que el capacitor ya tiene una condición de voltaje de carga en sus terminales. Si el capacitor no tuviera esa señal, entonces aquí realmente no habría nada. La desarrollé por el método largo. Si ustedes lo desarrollan utilizando transformada de Laplace, que posiblemente es el método que se les hace más sencillo, hubiera salido más corto, ¿verdad? Ahora, muchachos, aquí quiero que entiendan algo. Si ustedes ya aprendieron transformada de Laplace para desarrollar ecuaciones, la transformada de Laplace se aplica desde el momento que tienen planteada la ecuación diferencial en tiempo. Porque a la ecuación diferencial del circuito en tiempo tienen que llegar con análisis de circuitos. Hay una tendencia que algunos muchachos, estudiantes, ustedes tienen de hacer la conversión aquí y poner 1 sobre CS más R, ¿verdad? Y trabajar el circuito ya en ese. No, eso no se... Eso es para análisis en frecuencia que se utiliza en circuitos 2. Y tiene su objetivo de hacer aquel análisis. Así como en circuitos 1 tiene su objetivo hacerlo de otra forma. Así de esta forma. Ustedes plantean la ecuación una vez que la tienen en tiempo, hasta que tienen plantada la ecuación diferencial en tiempo, ustedes pueden aplicar cualquier método de solución. Yo apliqué este, pero perfectamente pude haber aplicado otro método. Pero primero tienen que tener planteada la ecuación. No voy a cambiar el circuito antes. El objetivo de circuitos 1, analizarlo esto, pues, como les digo, es sobre todo el análisis en DC, ¿verdad? Entonces, ya viendo cómo se hizo el estudio y cómo se hizo el análisis, tenemos la ecuación del voltaje del capacitor. Esta es la solución de una ecuación diferencial de orden 1 que no tiene una entrada constante. Nosotros ya sabemos lo que significa, pero cuando ustedes vieron ecuaciones diferenciales, ¿cómo se le llamaba a este tipo de solución? ¿Se recuerdan? Cuando ven la solución de la ecuación diferencial igualada a 0. La homogénea. Exactamente. Esa es la ecuación homogénea. Ahora, es de entender, muchachos, que la ecuación homogénea es lo que nosotros solemos llamar la respuesta natural del circuito. Esto, la solución de la ecuación diferencial igual a 0, lo que hace es que me da la respuesta en que el circuito responde con sus propias características, la respuesta natural. Como no tengo una entrada constante, entonces el circuito va a presentar siempre una respuesta homogénea. En este momento, la voy a comparar, digamos que por sí misma.
Esto, muchachos, nuevamente es la respuesta del circuito sin que tenga una entrada de voltaje o corriente externa, ¿verdad? Como esto es un exponencial decayente, podemos ver cuál es el comportamiento, digamos, del capacitor en ese punto. El capacitor, fíjense, cuando nosotros comenzamos a evaluar el sistema, que es en el tiempo cero, el capacitor tiene una cantidad de carga a la que llamamos V sub 0. Esa es la condición inicial. Tiene ese valor de carga, digamos, viene de otra situación, de otra condición. Ahora, una vez que está puesto ahí, el capacitor se comienza a descargar. La energía que el capacitor tenía almacenada se empieza a disipar en el resistor, porque el resistor es un dispositivo que lo único que hace es disipar energía. Está almacenada aquí y se empieza a decaer acá. ¿A qué velocidad decae o cómo decae? Pues vamos a ver. Aquí tenemos una gráfica de tiempo versus voltaje del capacitor. Sabemos que cuando el tiempo es cero, que es cuando lo comenzamos a estudiar, el voltaje del capacitor vale V sub 0. Ahora, ¿en qué rango moverían el tiempo ustedes? Ajá, muchachos. Sus variaciones de tiempo, ¿en qué rango las harían? Entre cero y más infinito. Perdón, casi no lo entendí. Entre cero y más infinito. Sí, entre 0 y más infinito, pero ¿qué valores tomaría? Ya tomamos el de 0. Podemos tomar el de infinito si quiere, que va a ser el valor final. ¿Cuánto va a valer el voltaje en el capacitor cuando el tiempo tiende a infinito? 0. Exactamente. Ajá. Y en medio de eso, ¿qué valores le daría? Para hacer el gráfico. Tendría que ser como relacionado con el F de S de BCDT, con la Ajá. exponencial. Ajá, sí, pero ¿cómo lo relacionaría? Tiene razón ahí, pero ¿qué relación tomaría? La clave, muchachos, está en esto que está aquí. ¿Ve? Eso, miren. Ese valor R por C, que son los valores de los elementos que me forman el circuito. Como eso queda dividiendo la exponencial, a eso se le suele llamar constante de tiempo. Si ustedes recuerdan, así se le llamaba. Entonces, en un circuito de orden 1, RC, la constante de tiempo, vamos a llamarla tau, es igual a R por C. Eso me da una idea del orden en el que varía la función. Si yo, por ejemplo, considero un tiempo igual a una constante de tiempo y pongo aquí igual a una constante de tiempo, significa que estoy evaluando el sistema cuando ha transcurrido un tiempo equivalente a R por C. O sea que me va a quedar V sub 0 E a la menos R por C sobre R por C. O sea, V sub 0 E a la menos 1. O sea que aquí me quedaría así, V sub 0 E a la menos 1. ¿Y cuánto vale E a la menos 1? .368. 0.368. Fíjense bien, significa que cuando ha pasado un tiempo equivalente a una constante de tiempo, o sea, un tiempo equivalente a RC,
la señal ha decaído a 0.368 V sub 0. ¿Por qué les digo que ha decaído? Porque el voltaje almacenado en el capacitor se está disipando en la resistencia. Entonces, como aquí tengo el tiempo y aquí tengo la función de B, entonces digo yo, bueno, si ha transcurrido un tiempo equivalente a una constante de tiempo, lo voy a poner aquí, ¿ven? Es la constante de tiempo. Entonces, la señal inició valiendo B sub 0. Y cuando ha transcurrido un tiempo equivalente a una constante de tiempo, la señal vale 0.368 V sub 0. Entonces, aquí con mi cálculo alogímetro, como dicen, voy a asumir que es como por aquí, ¿ve? O sea que la señal empezó aquí y va decayendo, miren. Ahora, si ha transcurrido un tiempo equivalente a 2 veces la constante de tiempo, significa que el tiempo va a tomar el valor de 2 veces R por C. O sea que aquí va a valer a la menos 2 veces RC sobre RC. O sea que me va a quedar B sub 0 E a la menos 2. Y B sub 0, ¿cuánto vale E a la menos 2? $0.135. Fíjense bien, del valor original de B sub 0 ha decaído a 0.135 B sub 0. Y así nosotros le vamos dando diferentes valores, 3 constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo. Es más, lo voy a alargar un poquito más ahí. El infinito para que me quepan más valores. Pongámoslo hasta 5 constantes de tiempo. El tiempo está pasando, ¿verdad? Sabemos que el infinito va a tender a 0. En 3 constantes de tiempo sería B sub 0 E a la menos 3. En 4 constantes de tiempo sería B sub 0 E a la menos 4. En 5 constantes de tiempo sería B sub 0 E a la menos 5. ¿Cuánto vale cada uno de ellos? ¿Cuánto vale cada uno de ellos, muchachos? E a la menos 3, ¿cuánto vale? Vale 0.0497. Entonces, 0.0497 B sub 0. Fíjense lo que ha decaído. E a la menos 4. 0.0183 B sub 0. 0.183 B sub 0. A la menos 5. 0.00673 B sub 0. Va decayendo del valor inicial, que el valor inicial es B sub 0. Voy a asumir que los valores están más o menos calculados por aquí, ¿verdad? Aquí está, de repente, miren, aquí está, se fijan, 2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo. El tiempo está transcurriendo, ¿verdad? Y la señal está siendo cada vez, miren, más pequeña. A eso se le llama una caída exponencial. Va decayendo a medida su energía está siendo disipada en la resistencia. Miren. Hasta que va a llegar un momento cuando ha transcurrido suficiente tiempo en que el capacitor se descargó completamente. Toda la energía del capacitor se descargó en la resistencia. ¿Se recuerdan cuando vimos el capacitor, verdad? Así es como se descarga un capacitor. Se pone a través de una resistencia para que la energía lo disipe. No se pone el capacitor en cortocircuito, sino que se pone una resistencia para disipar la energía. Tarda eso en caer. ¿Qué tan rápido es este valor de tiempo? Depende del valor de la resistencia y de la capacitancia. Eso regula la constante de tiempo.
Por supuesto, si tengo un capacitor grande, va a tener una constante de tiempo grande. Si tengo un capacitor pequeño, va a tener una constante de tiempo pequeña, ¿verdad? Capacitor de resistencia. Entonces, muchachos, ahí tienen ustedes. Eso es el comportamiento de un circuito RC sin fuente. La energía se va a descargar a través del resistor. Por eso es que se dice que el resistor disipa energía. La clave de todo esto es que el resistor ya llegó cargado a nuestra condición. Ya llegó con una carga remanente, ¿verdad? Ya trae una condición inicial. Ahora, muchachos. E incluso antes de ver ejemplos, vamos a ver qué sucede si el circuito no es un circuito RC, sino que es un circuito RL sin fuente. Nosotros sabemos que L también es un dispositivo de almacenaje de energía. Miren. Ahora vamos a poner un circuito LR sin fuente. Nuevamente tenemos un dispositivo de almacenaje de energía y tenemos un resistor que es el dispositivo que va a disipar la energía almacenada por el inductor. Aquí está, ¿verdad? Como la energía almacenada en un inductor, nosotros la vemos como si fuera corriente, entonces nosotros podemos decir que la corriente del inductor en cero es igual a una corriente I sub cero. O sea, que ya tenemos una corriente almacenada en el inductor. ¿Verdad? Ahora, muchachos, cuando nosotros tenemos un circuito RL, sabemos que el valor que no varía de forma instantánea es la corriente en el inductor. En el capacitor, el valor que no variaba de forma instantánea era el voltaje en el capacitor. Aquí es la corriente en el inductor. Al ser ese valor, el que no varía de forma instantánea, significa que mi ecuación base, yo la tengo que construir en base al, digamos, valga la redundancia, a que en la ecuación me quede la corriente del inductor. La ecuación diferencial. ¿Y cómo puedo yo formar una ecuación diferencial o una ecuación donde lo que me va a quedar va a ser la suma de las corrientes? ¿Qué es lo que tengo que plantear entonces? ¿Nodo o malla? Malla y voltaje. Exactamente. Si ustedes plantean las ecuaciones por nodos, encuentran las corrientes. Si ustedes encuentran las corrientes, la suma de corrientes, pero la ecuación queda en base a voltajes. Si ustedes plantean la ecuación por mallas, encuentran la suma de voltajes, pero la ecuación queda en base a corrientes, ¿verdad? Y como a mí me interesa la ecuación de corrientes porque lo que no varía de forma instantánea es la corriente, porque es un inductor, como ya lo habíamos visto, entonces voy a plantear una ecuación de malla. Voy a plantear una ecuación de malla en este sentido. ¿Ves? La voy a llamar a esta la corriente I. Entonces, si yo planteo la ecuación de malla en este sentido, miren, aquí está BR en el sentido de la corriente y aquí está BL, ¿verdad? Entonces, si yo recorro aquí sería BR de T más BL de T es igual a 0. Ahí está mi ecuación de malla. Permítanme, muchachos.
Estamos de vuelta, muchachos. Entonces, les decía que vamos a plantear la ecuación como lo que me interesa es la corriente del inductor. Les recuerdo, muchachos, ustedes siempre tienen que plantear la ecuación de acuerdo a las características del dispositivo que tienen. Si lo que tienen es un capacitor, la ecuación va centrada sobre todo en el voltaje del capacitor. Si lo que tienen es un inductor, la ecuación va centrada en la corriente del inductor. Porque lo que buscamos es la ecuación del dispositivo que almacena energía. Pero se va a poner un poquito más para acá. Entonces, muchachos, aquí vamos a tener que BR de T más BL de T es igual a 0. Cuando se acabe, muchachos, el enlace se vuelven a conectar, ¿verdad? Y espero que esta vez se conecten de vuelta todos, que casi siempre se conectan y siempre hay gente que se queda sin conectar, ¿verdad? Ya cuando volvemos. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es definir cada una de estas. Como es una ecuación de malla, la suma de voltajes en